Vamos a resolver el siguiente ejercicio en el cual es un problema de difracción y tenemos pues una pantalla con una rendija. Esa rendija tiene un ancho A, en este caso serían 1.8 milímetros. La pantalla de observación está a una distancia L, que es 0.9 metros, y la iluminación que se tiene en la pantalla con la rendija es de 522 nanómetros de longitud de onda. Bien, en el caso de difracción, lo que hacemos es encontrar los mínimos de intensidad o cuando se hace cero la intensidad, que son estos puntos azules que se dibujaron aquí. Y esos puntos obedecen esta relación, ¿no? El seno del ángulo al cual se esté alguno de esos puntos va a ser igual a m por la longitud de onda entre el ancho de la rendija. La m es el orden del mínimo de intensidad que va a tomar estos valores, ya sea si aquí nos vamos hacia arriba, m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, es decir, hacia arriba serían positivos esos puntos donde es oscuro la iluminación, y si nos vamos hacia abajo, pues sería m igual a menos 1, menos 2, menos 3, y sucesivamente, no puede haber más órdenes, ¿no? Bien, cuando tenemos eh, este experimento en estas condiciones, pues esta longitud suele ser muy grande comparada con la abertura, con el tamaño de la rendija. Si lo vemos aquí, esto es 0.9 metros comparado con 1.8 milímetros. Es una cantidad muy grande la separación entre las pantallas comparada con la rendija, ¿no? El ancho de la rendija. Y en esos casos, este ángulo que tenemos aquí va a ser pequeño y podemos aproximarlo de esta forma, ¿no? Esto para no calcular el ángulo, ¿no? Podemos calcular el ángulo y hacer todo el procedimiento sin esto, pero vamos a llegar exactamente o aproximadamente al mismo resultado, ¿no? Es decir, para ángulos pequeños, el seno de ese ángulo es el tangente del mismo ángulo, y en este caso, siguiendo este triángulo rectángulo que está dibujado aquí, pues el tangente de este ángulo sería el cateto opuesto, que es y, que es la distancia del centro del patrón de difracción a el punto en donde hay un mínimo de intensidad, entre el cateto adyacente, que sería la separación entre las pantallas. Y entonces, cambiando esto, cambiando el seno de teta por y entre L, tendríamos pues que y o, aquí le agregué una o, que sería la y para una franja oscura, eso significa la o, entre la separación entre las pantallas va a ser igual a m lambda entre a. Despejando la y, pues me quedaría esto de aquí. En la posición en la cual tenemos un mínimo de intensidad o una franja oscura va a ser igual a m, el orden de la franja que estemos buscando, por la longitud de onda de la luz que estamos usando, por la separación entre las pantallas de observación y la de la rendija, perdón, entre el ancho de la rendija. Ya con esto, pues, el resto sería sustituir simplemente, es decir, tendríamos que la posición en la cual tenemos la primer franja oscura, por ejemplo, esto sería agregar aquí. Lo que estamos buscando ahorita es para m igual a 1, que sería la primera franja oscura, no esta distancia. La primera franja oscura a partir del centro del patrón de difracción. Y esto sería pues 1 por la longitud de onda, 528 nanómetros, o por 10 a la menos 9 metros, por la distancia entre las pantallas, 0.9 metros, sobre el ancho de la rendija, que sería 1.8 milímetros o 1.8 por 10 a la menos 3 metros. Si evaluamos esto me da como resultado 2.64 por 10 a la menos 4 metros, ¿no? Esta es la distancia que hay del centro de la franja central, digamos, hasta donde termina esa franja central, ¿no? O hasta el centro de la primera franja oscura. El problema me pide el ancho de la franja central, que sería pues ir desde este punto de la franja oscura que está hacia abajo, en este caso la primera hacia abajo, hasta la primera hacia arriba, ¿no? Pero el patrón de difracción es simétrico con respecto al centro de este, es decir,
lo que tengo hacia arriba sería lo mismo reflejado hacia abajo, digamos. Entonces, si tengo esto de aquí, la Y, que sería la distancia del centro a la primera franja oscura, pues esa distancia va a ser la misma del centro hacia la primera franja oscura hacia abajo. De tal forma que el ancho de la franja central, pues sería multiplicar, pues, dos veces ese valor que obtuvimos para la posición de la primera franja oscura, ¿no? Tendríamos un delta Y, que para este caso sería 2y sub 0, o 2 por 2.64 por 10 a la menos 4 metros. Ya evaluado, pues esto, el ancho de la franja central sería 5.28 por 10 a la menos 4 metros. Podemos comparar con los resultados de la computadora. 1.8 a la menos 3, 0.9, y el ancho que obtenemos es 5.28 a la menos 4. Me lo toma como válido el resultado y dice aquí que tenemos un error de 0.568%, ¿no? Los resultados que anoté aquí están truncados, digamos, no tiene todas las decimales. De ahí viene pues ese error, ¿no? Pero bien, pues bien, nos vemos en el próximo.